Bueno, buenos días a todas, a todos. El pasaje del Evangelio de hoy es quizás de los más conocidos, las bienaventuranzas. En español se ha traducido de distintas maneras. Podemos encontrar bienaventurados, dichosos, felices. Todas son válidas. Lo importante en cualquiera de ellas es la enseñanza central de este mensaje, que es realmente importante dentro, podemos decir que sintetiza esta buena nueva de Dios. ¿Cómo, cuándo, a quiénes dice Jesús estas palabras? Cuenta el relato que Jesús desciende al llano con una multitud grande de discípulas y discípulos. Y me detengo un momento acá, porque evidentemente dije discípulas y discípulos y no solamente discípulos. Lucas nos está brindando mucha información muy rica, muy interesante sobre el nacimiento del movimiento en torno a Jesús. Esto de decir una multitud de discípulos nos abre a pensar que este genérico masculino las incluye también a ellas, a las discípulas, y por eso las mencioné. Yo sé que quienes defienden el español neutro masculino me van a decir, obvio, la palabra discípulos, dicho así, incluye discípulas y discípulos. ¿Será tan obvio? Para colmo, o bueno, un detalle más, en la versión Reina Valera de 1960, que es tan común y que es muy buena versión, pero a veces se le pasan algunas cosas, como a todos cometemos algún error. En este caso, no nombra a la gran multitud, solamente dice que Jesús fue al llano con sus discípulos y acababa de elegir a los 12 y da a entender que estos discípulos podrían ser solamente los 12. El hablar de que en cambio, como es más correcto, así está en el original, en el griego, y así está en Reina Valera la última versión, la de 2015, si en cambio decimos Jesús va al llano con gran multitud, no con muchas, con gran multitud de discípulos, ya ahí estamos sospechando, bueno, acá viene un grupo numeroso, lógicamente deben estar ellas también. Así que me gusta decirlo porque es algo que se repite en muchos textos bíblicos y tenemos que aprender de a poco a encontrar y hacer explícitas a las mujeres en el movimiento de Jesús. Así es que Jesús les decía, va al llano con toda esta cantidad de discípulas y discípulos que ya tenía, y cuando llegan, además, es otro grupo, además, se suma mucha gente de Judea, de Jerusalén, de las ciudades costeras. ¿Por qué? Porque querían oírle, los comentarios de Jesús ya están llegando a los pueblos, evidentemente, querían oírle y sobre todo buscaban sanarse. Se acerca gente con muchas dolencias y dice el texto, sabían que gran poder salía de él. Pero luego de esta gran multitudinaria reunión, Jesús vuelve a dirigirse a ellas, a ellos, a las y los discípulos, no a todos. Y esto también es un detalle interesante. Y estas enseñanzas, estas bienaventuranzas y ayes, ustedes escucharon el texto bíblico, tiene las dos partes, esta enseñanza es para ese grupo que el maestro está preparando. Esos son los discípulos y las discípulas. Él está dando cátedra, él está enseñando, él está preparando a quienes van a seguir el camino como hace todo maestro. Y les decía, ¿por qué son preparación? ¿Por qué son tan importantes? Y ahora sí me voy al mensaje en sí. Las bienaventuranzas en Lucas
están concentradas en Lucas 6, versículos 20 al 26, y son 4. 4 bienaventuranzas, 4 ayes. Ay de ustedes. Es un estilo muy breve, muy directo, que hace pensar que el evangelista Lucas en estas bienaventuranzas se mantuvo más cerca de su forma original, por ejemplo, que las bienaventuranzas que están en el Evangelio de Mateo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto de estar más cerca? ¿Cuál era ese estilo original? Bueno, es característico, no están las otras bienaventuranzas es característico de estas bienaventuranzas en Lucas, esto es decir, bienaventurados tales, hay de tales otros. Este paralelo antiparalelo entre 4 bienaventuranzas y 4 ayes es muy particular y marca también esa antigüedad. ¿Por qué se los digo? Fíjense, les voy a leer algunos proverbios y entonces van a entender a qué me refiero. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. La luz de los justos brilla con alegría, mas se apagará la lámpara de los impíos. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres será bienaventurado. Esto era común, este estilo, en quienes están escuchando hace 2000 años a Jesús, en estos que está preparando para seguir el camino. Ese es el estilo. Y cuando escuchamos entonces, a la luz de estos proverbios y este paralelismo, las bienaventuranzas, nuevamente, brevemente, bienaventurades les pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados quienes tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados quienes lloran, porque reirán. Bienaventurados cuando la gente les desprecie y hable mal de ustedes, porque así hacían a los profetas. Pero, y acá viene la contraposición, ay de ustedes los ricos porque están recibiendo consuelo. Ay de ustedes quienes están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando la gente hable bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. El texto nos está mostrando esta contraposición, pobres ricos, hambre, estar saciados, ser aceptados y ser rechazados, que es un estilo bien antiguo, bien propio en los textos del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vemos esta contraposición, ¿no es así también hoy nuestro mundo actual? Esta enseñanza de Jesús pone de cabeza, da vueltas de pata para arriba los valores aceptados. Y lo sorprendente es que está poniendo patas para arriba los valores aceptados en ese momento y sigue totalmente vigente 20 siglos después. Sigue siendo tan fuerte, tan revolucionario como entonces. Los ayes nos hablan de quienes no necesitan. Las bienaventuranzas de Jesús son para quienes hoy, y hablo ahora de esta sociedad de donde vivimos, de nuestro entorno, para quienes hoy son los fracasados, los que están excluidos, los que están afuera. No son los exitosos, son los que se dice los losers, los outsiders. La imagen de triunfo, de éxito de nuestra sociedad es exactamente lo opuesto que estos valores que nos está mostrando Dios aquí.
Los ricos, dice, ustedes ya tienen consuelo. En cambio, bienaventurados las y los pobres, porque el reino de Dios es de ustedes. Y les remarco esto porque en ambas, la primer bienaventuranza, el primer ay de ustedes, es en presente, no es en futuro. El reino de Dios, dice, a los pobres, es ahora, es hoy de ustedes. El hambre, el llanto, el desprecio, tienen en este texto, en la palabra de Dios, una promesa futura. Es una realidad, no es el presente. Podemos intentar y luchar, no es hoy, pero sí es una promesa, sí es una esperanza. El reino de Dios es de estos bienaventurados, de estas bienaventuradas, ustedes, las y los pobres. Es ser elegidos, y en eso no cabe duda en la enseñanza de Jesús, es ser elegidas. El reino de Dios es suyo. Y este ser elegidas también es consuelo, es dignidad, es valor, es empoderar a quien nada tiene. Y es esta la enseñanza que discípulas y discípulos están recibiendo. Quienes son valiosos, quienes pertenece a este reino de Dios, es lo que están escuchando. Llevar a Cristo en nuestro corazón, muchas veces lo decimos, muchas veces lo escuchamos en el ámbito de la iglesia. Llevar a Cristo en nuestro corazón es amar como Él ama, es seguir sus enseñanzas, es valorar lo que Jesús nos está enseñando a valorar, es sentirnos también valiosas, valiosos, dignas, dignos, empoderadas, empoderados, con esa fuerza que necesitamos para cambiar las cosas, para seguir adelante, para hacer sus manos, para ponernos en las manos de Dios, con esperanza y con certeza en su promesa. Amén.